GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Clínica Medic Center, lo mejor para su salud. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de GAFA TV, bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa de opinión de las noches. Este día jueves 27 de mayo del 2021, vamos a conversar sobre un tema importante, la libertad de expresión, a propósito de que el presidente de la República, recién posesionado, Guillermo Lasso, el día 24 de mayo, el día de su posesión, derogó el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación que estaba vigente, la ley, desde el 2013. Y el día de ayer envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para derogar a su vez la Ley Orgánica de Comunicación que fue expedida durante el gobierno del economista Rafael Correa. Para hablar de este tema he invitado cordialmente al licenciado Marcelo Larrea, periodista y expresidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Marcelo, buenas noches, muchas gracias por aceptar este diálogo, bienvenido. Para comenzar, ¿qué te parece el asunto de la decisión del presidente Guillermo Lasso de derogar el reglamento y luego enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para hacer los cambios a la Ley Orgánica de Comunicación que en su momento lo llamamos Ley Mordaza? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Fernando. Muy grato estar en GAFA TV contigo y con Galo tras los estudios. En primer lugar, quisiera señalar que esta propuesta del presidente Lasso, tanto el proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional como la derogatoria del reglamento, ha sido un pedido del conjunto de la sociedad ecuatoriana, empezando por los periodistas ecuatorianos, que fuimos víctimas de un régimen de persecución instalado a través de la famosa Ley de Comunicación expedida por el expresidente Correa, en base además a la consulta popular del año 2011. ¿Y por qué fuimos víctimas de esto? Porque la matriz conceptual en la que descansa la Ley de Comunicación del correísmo es precisamente la Ley de Prensa de Franquismo. Es una ley de carácter fascista. Se instituyó, por ejemplo, la Superintendencia de Comunicación, que era una suerte de Ministerio de la Verdad, una puesta en escena de aquella novela en la que George Orwell cuestionaba el desarrollo de mecanismos autoritarios en los que los regímenes políticos pretendían suprimir los derechos de las personas a pensar y a expresarse, y creó esta Superintendencia de Comunicación de muy triste recordación, en la cual se sancionaron a colegas por hacer caricaturas. Se pretendió perseguir incluso el derecho a la risa, que ha sido reivindicado a lo largo de los siglos por la cultura humana, y acciones de persecución contra los medios de comunicación que no eran serviles a las imposiciones del régimen correísta. Esto fue una gravísima lesión a la historia del periodismo ecuatoriano, que como tú lo conoces muy bien, se inició con primicias de la cultura de Quito, con Eugenio Espejo, que tuvo páginas brillantes en la historia del pensamiento sobre la libertad de pensamiento y de expresión con las intervenciones de José Mejía Lequerica en las Cortes de Cádiz. Él es uno de los fundadores, gestores y creadores de la concepción de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión como derechos consustanciales del ser humano. En este sentido, no podemos ver sino como positiva la decisión del presidente Lasso de derogar ese reglamento que facultaba una serie de sanciones de carácter pecuniario y actos persecutorios contra los medios de comunicación, que normaba cómo perseguir a los medios de comunicación, era un mecanismo de persecución el que se instituyó ahí, y la iniciativa de plantear una ley de libertad de expresión. Ahora, he revisado la ley, una primera lectura. La ley fue presentada recién el día de ayer en la Asamblea Nacional, no teníamos ningún conocimiento previo al respecto, y hay un elemento positivo, que es precisamente
la derogatoria de la ley de comunicación del periodo precedente. Sin embargo, es un cuerpo jurídico que ignora la evolución de la lucha por la profesionalización del periodismo en el Ecuador, que es una lucha histórica también fundamental, que se inició hace mucho tiempo. Ya en 1938 se creó el Círculo de la Prensa, en la década del 40 la Unión Nacional de Periodistas, en la década del 70 la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, y que estuvo asociada a la profesionalización del periodismo, a la formación de la Escuela de Ciencias de la Información en la Universidad Central del Ecuador. Hoy tenemos más de 60 escuelas y facultades de periodismo y comunicación en el país. Hay alrededor de 10.000 jóvenes que se gradúan cada año como periodistas y comunicadores. Y estos hechos lamentablemente son ignorados por la ley presentada por el presidente Lasso, que plantea, entre otras cosas, por ejemplo, que el secreto profesional del periodista sea extensivo a todas las personas, lo cual carece completamente de sentido. Es como si el secreto del cura se hiciera extensivo a todas las personas, o el secreto del psicólogo se hiciera extensivo a todas las personas. Eso revela que hay una incomprensión de fondo en la concepción de la ley. Y por lo tanto es importante que la FENAPE, la Federación Nacional de Periodistas, los colegios de periodistas, las escuelas de periodismo y comunicación, las facultades de comunicación de todo el país, sus decanos, sus estudiantes, la ciudadanía, debata a profundidad este proyecto de ley. Creo que es necesario introducir reformas. Hay un espíritu de defensa de la libertad de expresión, que en ese sentido el señor Lasso se pone a la izquierda del señor Correa completamente, en la defensa del derecho de las personas a expresar lo que piensan. Hay una norma introducida en esta ley que es muy importante para medios de comunicación alternativos que no tienen acceso al pautaje publicitario público, en el cual se establece que no puede haber discriminación en el pautaje publicitario. Creo que este principio tiene que extenderse no solo al pautaje publicitario en los medios de comunicación, el pautaje publicitario público, sino también al pautaje publicitario privado. Todos los medios de comunicación, independientemente de la posición que tengan y sin discriminación alguna, deben tener derecho al pautaje publicitario. No puede haber un manejo discriminatorio en estos momentos. Entonces, creo que es positiva la apertura de una discusión en este sentido. Sí, Fernando. La idea es positiva, pero como tú dices, no se lee bien lo que es la profesión del periodista, no se lee bien el trajinar del periodista y toda la historia que se ha ido formando para la profesionalización. Y ahí partimos de que es necesaria una ley, porque hay sectores que todavía nos siguen diciendo que no hay mejor ley que la que no existe, ¿verdad? Y que hay que dejar la autorregulación a los medios de comunicación. Tú y yo que hemos trabajado en medios conocemos a ciencia cierta cómo se manejan en los medios de comunicación y cuál ha sido la lucha permanente para la profesionalización, para ese título que no es caído del cielo a los profesionales, a los que hemos estudiado en las universidades, sino es producto de una convicción, de una vocación y luego de un ejercicio profesional. En todo caso, ¿cómo hacer para que esta ley, luego del debate que tú dices, luego de un debate concienzudo y muy pormenorizado, se convierta en una verdadera ley de libertad de expresión y que dignifique la profesión y no banalice el asunto del ejercicio del periodismo, Marcelo? Sí, yo he hablado esta mañana con colegas de la Federación Nacional de Periodistas en el sentido de armar un foro que nos permita definir los puntos fundamentales que deben estar en esta ley. No creo que hay que tirarla abajo simplemente como algunos sectores piensan, porque es evidente que tiene lamentables falencias. Creo que es una oportunidad para que la sociedad ecuatoriana debata sobre un tema sustantivo, que es el tema de la comunicación social, muy modificado además por la revolución de las telecomunicaciones. La trascendencia de la revolución de las telecomunicaciones va a ser más profunda en la cultura humana que lo que fue la trascendencia de la revolución de la imprenta. Y tenemos que adaptarnos a estos tiempos. Pero esto implica también comprender que la ley no puede situarse simplemente en el principio genérico, que es sustantivo y debe ser así, naturalmente, de la libertad de expresión. Tiene que garantizar la libertad de pensamiento. Sin pensamiento no hay expresión. La libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de comunicación y la libertad de cultura.
hay que ampliar la ley en algunos aspectos en este sentido, para que toda la actividad inherente al periodismo, es un mecanismo de autoconocimiento de la sociedad, de sus conflictos, problemas y solución de los conflictos y de su evolución histórica, contribuya realmente a lo que el Ecuador necesita, siguiendo la ruta trazada, como lo dije en la intervención precedente, por Eugenio Espejo y José Mejía Lequerica, o sea, por hace más de 200 años, y cuyas lecciones siguen siendo fundamentales y van a iluminar el debate. Pero además de esto, tenemos que comprender que estamos en una sociedad donde las redes sociales, por ejemplo, se han transformado en un medio de comunicación interactivo. Pero los sujetos de las redes sociales, que los tuiteros, los que hacen Facebook, los que hacen los youtubers, etcétera, no son periodistas, no tienen que serlo tampoco para usar las redes sociales y comunicarse. Hay que diferenciar lo que significa el uso de las redes sociales con pleno derecho por todas las personas y con absoluta libertad, y lo que es el ejercicio del periodismo también en las redes sociales. Y aquí hay un problema muy serio que lo podemos advertir, que es que estamos viviendo la etapa del pasquinismo en las redes sociales. Cualquiera dice cualquier barbaridad en las redes sociales contra cualquier persona, sin ningún fundamento de hecho ni de derecho. Eso evidentemente no es permisible. En la época de la evolución de la imprenta se generó la ley de imprenta que obligaba a las imprentas a poner el pie de imprenta en todas las publicaciones y que había una firma de responsabilidad. Estos son mecanismos que tienen que evaluarse si son pertinentes a aplicarse en las redes sociales para eliminar todas las bandas de troles que distorsionan y falsifican la información y garantizar que esas redes sociales sean genuinos mecanismos de información objetiva, de análisis, de debate y de opinión del conjunto de la ciudadanía. Marcelo, cuando se quiere evadir o se quiere dejar a un lado el título profesional a las universidades, a las escuelas que forman a los profesionales del periodismo, siempre se menciona la declaración de Chapultepec. ¿Por qué siempre se menciona? ¿Cuál es el trasfondo que existe en esta declaración? Aquí hay una confusión de fondo, ¿no? Y es que, a diferencia de otros países, así como Ecuador es pionero, por ejemplo, en los derechos de la mujer, como por ejemplo en la manumisión de los esclavos, en la liberación de la esclavitud. Ecuador abolió la esclavitud 20 años antes que Estados Unidos. Aquí tuvimos un Abraham Lincoln 20 años antes que Estados Unidos, ¿no? Lo mismo ocurre en la evolución del periodismo. Tuvimos a José Mejía Lequerica hace 200 años, no ahora, ¿no? Y también tuvimos una lucha por la profesionalización del periodismo. Esa lucha no es adecuadamente evaluada a nivel internacional, por diversos motivos, pero hay un retraso en relación a la evolución jurídica del Ecuador, que ya en la década del 70 creó la ley del ejercicio profesional del periodismo, y que en la década de 1940 ya creó la primera escuela de periodismo del país, que creo que es la primera o la segunda en América Latina y una de las primeras en el mundo. Por lo tanto, ha habido aquí una gran preocupación en el desarrollo de las ciencias de la información. Tanto que Ecuador es la sede de CIESPAL, el Centro de Investigaciones de Comunicación de América Latina, que se creó en la década del 50 y ha hecho contribuciones muy importantes en este sentido. Por eso, la ley no podemos ver, no puede ser aprobada como está, eso es evidente. Tenemos que plantear reformas de fondo a esa ley, que nos permitan garantizar el derecho de los periodistas profesionales, de los comunicadores profesionales a su ejercicio profesional. Es a ellos a quienes les corresponde, por ejemplo, la reserva de la fuente. No es a cualquier persona que dice cualquier calumnia en un tuit. No tiene por qué tener reserva de la fuente. No está haciendo una labor profesional de carácter informativo. Informativo significa información. Hay un proceso de formación y de conocimiento en el cual los periodistas laboran. Por eso, nada más y nada menos que García Márquez caracterizó a nuestra profesión como el mejor oficio del mundo. Pero es al mismo tiempo el más riesgoso, ¿no? Y por eso es necesario que en la ley existan normas que amparen el ejercicio del periodismo, que amparen la cláusula de conciencia, que amparen la seguridad de los periodistas, que no volvamos a sufrir lo que sufrieron colegas nuestros como Fausto Valdivieso o como el grupo periodístico del diario El Comercio
asesinado hace pocos años. Estás sin el micrófono, Fernando. Te agradecería si conectas el micrófono, si activas el micrófono. Siempre se desconecta, no sé. Te decía Marcelo, también hay que precautelar no caer en la precarización, porque hay muchos casos, nosotros conocemos la precarización de los periodistas en muchos medios de comunicación. Y aparte de eso hay una inquietud ahora mismo de la gente, una inquietud de la población, de la sociedad. ¿Cómo hacer que los medios de comunicación y los periodistas profesionales o no profesionales, lamentablemente, se convierten en una especie de tribunales, de jueces que sancionan, que incriminan? ¿Cómo hacer para que el periodismo sea serio, para que el periodismo sea verificado, para que el periodismo sea contratado y de esa manera nos convirtamos los periodistas en un verdadero enlace entre la sociedad y los derechos, entre la sociedad y sus inquietudes? ¿Cómo hacer aquello, Marcelo? Hay instrumentos que se los han venido creando a lo largo del tiempo. Uno de ellos es el derecho a réplica y el derecho a rectificación. Estos derechos deben garantizar a todas las personas que no puedan ser víctimas de acusaciones calumniosas, difamatorias, falsas, con eficacia y con sanciones a quienes las ejecuten. No solamente deben limitarse al hecho de que un medio de comunicación publica en el mismo espacio o difunde en el mismo espacio la aclaración correspondiente. Tiene que haber mecanismos que obliguen a corregir este tipo de procedimientos. Es por eso fundamental la profesionalización del periodismo. No es simplemente el hablar por hablar, es producir conocimiento sobre la realidad, verificado, adecuadamente contrastado, con todas las distintas fuentes y las distintas formas de percibir y de analizar un evento, que eso es lo que enriquece a la sociedad. El periodismo es la profesión más apasionante de los últimos siglos, precisamente porque es el instrumento a través del cual la sociedad se conoce a sí misma. El periodismo es una suerte de cerebro colectivo de la sociedad. Y ese cerebro tiene que ser protegido. Tienen que ser protegidos sus derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la autonomía universitaria que nació en Oxford hace ya cientos de años, permite que las universidades puedan pensar y que no hayan dictadorzuelos que se les ocurra imponer qué es lo que las universidades deben decir y cómo se deben formar a los estudiantes o a los jóvenes en función de intereses particulares de gobiernos de episodio. Necesitan pensar. Y los periodistas lo que hacen es la reflexión cotidiana, periódica, sistemática de la evolución de la sociedad. En consecuencia, estos elementos son fundamentales. La cláusula de conciencia es clave, la comprensión de que la información no es cualquier cosa, de que debe tener un tratamiento científico adecuado para que la sociedad pueda informarse de una forma positiva, de una forma objetiva, de una forma veraz, porque la gran batalla de la sociedad humana, está incluso en la Biblia, es llegar a la verdad. La verdad nos hará libres, ¿no? Así es. Marcelo, en todo caso, tú sabes, los gobiernos, el anterior o el último que se fue, siempre han tratado a la prensa como una especie de antagonista, ¿verdad? Cuando la prensa en sí, obviamente no tiene por qué estar al servicio del poder, sino cuestionarle al poder, esa es la idea. Pero hay la pauta, hay los intereses de las empresas mediáticas y de algunas personas que hacen periodismo, no necesariamente siendo periodistas o siéndolo, pues, y sucumben o caen por esos intereses y por esa pauta. Ahí también viene un poco el asunto del descrédito del periodismo, del crédito de la comunicación, Marcelo. Sí, en ese sentido, por ejemplo, en la ley presentada por el presidente Lazo hay un paso adelante positivo. No puede haber actitudes discriminatorias en el pautaje publicitario. Ese es un tema de discusión muy importante y es una propuesta muy interesante. De manera que los distintos medios de comunicación, sin ningún tipo de discriminación, deben acceder a la pauta publicitaria pública y privada. Naturalmente, no se le puede obligar ni al público, ni a una entidad pública ni a una entidad privada a hacer pautaje publicitario en un medio que no llega al auditorio al que ellos necesitan llegar. Pero aquellos medios que llegan a los auditorios a los cuales ellos necesitan llegar deben también contar con la pauta publicitaria. Si no, existiría una actitud discriminatoria
contra medios de comunicación de distinta naturaleza. Entonces, este también es un principio importante para la democratización de la comunicación. Otro elemento que hay que plantearlo en la reforma o en la nueva ley es el hecho de que los medios de comunicación tienen que estar siempre avalados por periodistas profesionales. No puede ser que un carpintero ponga un periódico o una estación de televisión, de la misma manera que el mismo carpintero no puede poner un hospital, ¿no? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, para la concesión de frecuencias de radio y televisión, deben haber periodistas responsables, de manera que los periodistas tengan también el derecho y cumplan una función de garantizar que esos medios de comunicación sean medios profesionales de comunicación, que estén trabajando realmente en lo que es el sentido de la evolución del periodismo y la comunicación desde la invención de la imprenta hasta el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación con la revolución de las telecomunicaciones actuales. Es muy importante comprender además que nuestra profesión, que es una profesión reducida a un minúsculo grupo de personas, porque hay muy pocos medios de comunicación, X número de estaciones de radio, de televisión, periódicos, etc. Ahora es la profesión que tal vez más interés concita en las nuevas generaciones, porque evidentemente la comunicación interviene en todos los ámbitos de la actividad humana. La tienda de la esquina del barrio ahora en este tiempo necesita un periodista que maneje sus redes sociales, que promueva sus productos, que promueva sus servicios en el barrio, etc. De manera que hay un ámbito de trabajo muy interesante para los comunicadores, desde esos niveles hasta los niveles más complejos de la evolución de los conflictos sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales de la sociedad. Esta es la profesión del futuro. Todo está interpenetrado por la comunicación. Una de las consecuencias de esta vergonzosa pandemia del COVID es precisamente que se ha dinamizado la comunicación por vías muy flexibles, como la que estamos usando ahora para la producción de este programa, y que igual lo podemos hacer con cualquier persona del mundo. De manera que estamos ya en una sociedad mundializada, en donde esta actividad, la actividad profesional de la comunicación, adquiere cada día mayores desafíos, mayores posibilidades y una mayor demanda de la sociedad. Marcelo, vamos terminando. Entonces, en este caso, la Asamblea Nacional tiene que abrir un amplio debate, no al interior nomás, sino hacia afuera, y convocar a todos los actores de la comunicación, la academia, los gremios profesionales, los medios de comunicación, la sociedad civil, para debatir una nueva ley de comunicación que en verdad venga a suplir todo lo que no hubo en la ley anterior y acortar todo aquello que significaba el asunto de la criminalización, de la persecución y todo. Brevemente, ¿qué le pides a la Asamblea, Marcelo, para que esta ley en verdad sea una ley que defienda la profesionalización del periodista y defienda el pensamiento y la expresión de los ecuatorianos? Precisamente el debate amplio y participativo de todos los sectores, la necesidad urgente de superar aquellos perfiles fascistas de la ley de comunicación que nos legó el correísmo, que no es una ley que democratiza la comunicación, sino que por el contrario la pone bajo la tutela de la regulación y la persecución sistemática del Estado, bajo un régimen autoritario lesivo a los derechos humanos. En segundo lugar, en este ámbito también es importante despenalizar al periodismo. Hay que introducir en este proyecto de ley la derogatoria de las normas creadas en el COIP por el correísmo, mediante las cuales se penalizó al periodismo. Y es necesario también, y está muy bien, que se elimine la penalización de la calumnia, pero sin embargo tiene que ser legislada en la misma ley. Si se va a eliminar la calumnia del Código Orgánico Integral Penal, tiene que establecerse esa figura en la legislación civil para que existan sanciones. La gente no puede calumniar en la impunidad. No se puede agredir la reputación, la honra, la dignidad de las personas en forma impune. Tienen que establecerse mecanismos claros, directos y rápidos que garanticen que la ciudadanía trate con respeto a la ciudadanía. Los medios de comunicación tienen que ser un medio de debate, de ideas, de conceptos, de acciones, de realidades y no de calumnias. Es una forma de destruir el periodismo, de destruir la comunicación social y de destruir la sociedad.
Por lo tanto, es necesario que se establezcan normas precisas en este sentido. Lo mismo en lo que tiene que ver con los derechos de réplica y rectificación para que se establezca en forma expedita estos procedimientos en los medios de comunicación. Y hay que introducir reflexiones sobre la evolución de los medios digitales. Y hay que garantizar la profesionalización del periodismo y de la comunicación. La comunicación ahora es una de las ciencias más avanzadas de la sociedad actual. Enfrenta grandes desafíos y no pueden ser tratados estos con ligereza. Entonces hay que plantearle a la Asamblea Nacional la apertura de ese debate. Hay que plantearle al Gobierno Nacional ese debate. Hay que comprender este proyecto del señor Lasso como una iniciativa para construir una ley que corresponda a las necesidades de la sociedad ecuatoriana y a la evolución de las ciencias de la comunicación y de la comunicación precisamente en la era de la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la comunicación. Muchísimas gracias, Marcelo. Estaremos pendientes, estaremos vigilantes de que se apruebe una verdadera ley de comunicación que defiende el pensamiento, la expresión, las libertades y que defienda la profesionalización de los periodistas en el Ecuador. Marcelo Larrea, muchísimas gracias por haber comparecido en Pensamiento Crítico este día jueves 27 de mayo del 2021. Una buena noche, Marcelo. Gracias. Mil gracias, Fernando. Un gran abrazo. Saludos a Galo y a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Hasta aquí el Pensamiento Crítico de este día. Volveremos el día de mañana a seguir conversando de lo más importante y de lo que más nos interesa. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.